Ya nos pasó en el 2018. Mucha gente que con la suba de 20 a 40 del dólar, cuando llegaban a la escritura, en 3 horas te subía la cotización del dólar y no llegaban, porque le dan pesos, se tienen que dar vuelta a buscar dólares y no llegaban. Nacho, Martín, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien, por Muy bien. Bueno, gracias por venir acá a Donde Pongo Unos Mangos que hacemos con Garantina. Primera radiografía, primer escaneo del mercado inmobiliario. Voy al frente de una y hago la siguiente pregunta. Últimos movimientos del dólar. ¿Cómo impactó en el mercado inmobiliario? ¿Se frenan operaciones? ¿No se frenan operaciones? ¿Qué es lo que pasó en este último mes y medio? Julio, suba de depreciación del peso frente al dólar más del 13%. Hay más movimiento del que había antes y además los créditos hipotecarios empujan este mercado, que en estos últimos tiempos, como subió el dólar, vacaciones de invierno, el que está pensando por ir en alguna compra o algo, por ahí lo frena un poquito, se va de vacaciones, vuelve y retoma. Pero yo por lo menos sigo teniendo consultas y veo que la gente avanza en las compras de las propiedades que tenemos. No ¿Y sé vos, si te Martín, pasa cómo lo ves? mismo. Y por el lado nuestro, si bien bajaron las consultas por crédito hipotecario las últimas 2 semanas, no sé si tuvo un efecto de vacaciones o la volatilidad del dólar, subida de tasa de los bancos, frenó las consultas como nunca habían frenado antes. Y después a nivel de cash efectivo se sigue moviendo igual las consultas, no hubo una... Me gustó el una punto leve ese de baja. tasas, porque si yo tengo una carpeta ya de crédito hipotecario UBA, bueno, ya la tengo, pero hubo una ronda de suba de tasas en crédito hipotecario. Exacto. ¿Cómo lo ves eso? Eso fue lo que afectó, el dólar para arriba, la suba de tasas, más el tiempo de concreción del crédito hipotecario, que son 3 meses, 2, ante una suba del dólar, eso complica al tomador del crédito. Claro. Ya nos pasó en el 2018. Mucha gente que con la suba de 20 a 40 del dólar, cuando llegaban a la escritura, en 3 horas te subía la cotización del dólar y no llegaban, porque le dan pesos, se tienen que dar vuelta a buscar dólares y no llegaban. ¿Cuál es el promedio con la gente va de ahorro? Ejemplo, una operación de $100.000 base, la gente que lleva $30.000, el resto pide crédito, la lleva gente 50, 70, ¿cómo es la proporción en tu caso más o menos y cuál es la proporción? Y estás en muchos casos, según el segmento Un promedio, donde estés, sí. ¿no? Sí. El promedio estás en un 70, que es lo que te da el banco un poquito menos, 70 crédito, 30, 25 ahorros. Bien, bien. ¿Y en tu caso? Sí, tal cual. Ese Lo número mismo. es un 70, Sí, incluso hay momentos ahora, como decimos, como el tema del crédito, también lo que pasó es que de golpe están empezando a tardar más de lo que tardaban los créditos, que estaban saliendo en 1 mes y medio, 2 meses. Ahora tuve algún caso que se estiró a 3, 4 meses, que ya es demasiado tiempo en un mercado en el cual además se comenta y se sabe que los precios se están empezando a acomodar un poquito hacia arriba. El dueño ya no está dispuesto a esperar tanto. Entonces, hoy por hoy tenemos más consultas por ir con efectivo, porque el crédito ya no parece tan interesante, más allá de que sigue siendo muy interesante para por ahí una primera vivienda o el que alquila, porque las tasas, la cuota del crédito hoy es más barata incluso que el valor de alquiler de esa propiedad. Yo he vendido propiedades que por ahí se alquilarían en $1.000.000 y la tasa que paga el cliente al banco para comprar ese inmueble es de $600.000 la cuota. O sea, está muy vinculado entre el potencial valor del alquiler y el nivel de cuota. Sí, incluso hoy está a favor del que saca el crédito. Del que saca el crédito. Sí. Gran punto, amigos, de Donde Pongo Unos Mangos, este tema del aspiracional del crédito. Imagínense una persona, 10 años ahorrando $30.000, le llevaría por lo menos otros 20, 25 años a adquirir una vivienda. Casi se le iría toda la vida, que es más o menos el ciclo, ¿no? ¿Cuál es el ciclo del cual se toma el crédito? ¿20 años, 10 años, 25? ¿Cuál es el ciclo más o menos promedio de toma de El crédito? promedio El está pago. 25 años. 25 años. Tenés según el poder adquisitivo, ¿no? Sí. La gente que saca, digamos que la gente está sacando crédito tiene un poder adquisitivo mediano alto, ¿sí? O sea, con ingresos de arriba de 2 millones, ingresos familiares por arriba de 2 millones. Así que ahí es donde quizás la estrategia es saco a 20 años, saco a 30 años y hasta el año 10 empiezo adelanto. Sí, sí. Entonces después te terminás ganándole muchísimas ventajas al crédito. Ese poder adquisitivo, niveles de ingresos altos, permite hacer eso si el dólar se mantiene. Nachito, ¿vos cómo lo ves?
Exactamente, mucha gente incluso, el promedio son 25 o 30 años, hay algunos de 20, porque además depende del banco. La gran mayoría de los clientes que hemos tenido saca el crédito a 20, 30 años, pero trata de cancelarlo antes de esa fecha, no es que lo espera hasta el último momento. De hecho, muchos incluso compran una primera vivienda y después, para motivos, qué sé yo, se agrandó la familia o se tienen que mudar de la zona en la que están, venden esa propiedad, precancelan el crédito porque ya tienen la posibilidad de hacerlo, y por ahí pasaron 10 años del momento que sacaron el crédito. Y con esa precancelación pueden avanzar con la compra de otra propiedad sacando otro crédito. Así como la aspiracional de aquel que quiere adquirir una vivienda, el crédito es básico. ¿Cómo funciona la garantía para alquiler que otorgamos a través de Garantina en el mercado inmobiliario? ¿Qué es lo que lo resguarda? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son, la situación? ¿Cómo el ciclo, digamos, de esa rotación en los alquileres permite que un seguro de caución, un seguro de garantía, cómo agiliza el mercado? Muchísimo, porque ya el concepto más arcaico de la garantía propietaria deja de existir por razones obvias, por la liquidez inmediata ante el incumplimiento del locatario. Entonces hoy tiene mucho dinamismo el tema de la fianza, muchísimo. Perdón que sumo algo, Sí. disculpame si te interrumpo. Yo tuve siempre propiedades que estaban vacías porque el dueño había tenido una mala experiencia, alguien que le había usurpado la propiedad y no le había pagado 3, 4, 8 años. Este tipo de garantía viene a resolver ese temor. Yo, a partir de este tipo de garantías, puntualmente con Garantina, que es con el que más trabajamos, tuvimos la ventaja de que gente que tenía miedo a que el inquilino no le pagara o le ocupara la propiedad y tuviera después que desalojar, se esfumó, porque hoy la garantía se ocupa de resolver ese asunto. Si uno tiene un inquilino que no le paga, la garantía le paga al dueño y se ocupa de sacar al inquilino. O sea, no hay mayor temor para alquilar una propiedad. Antes, con una garantía propietaria, vos no sabías si el garante seguía con vida, si había vendido la propiedad, si en algún momento dejó de ser solvente. Entonces, ese temor estaba latente. Hoy ya no. De hecho, nosotros, desde que tenemos este tipo de garantías, no hemos tenido más incumplimientos en los pagos de los alquileres. Increíble. ¿Y vos también lo ves igual? Sí, tal cual. Trabajamos solo con Garantina y, no sé, 20, 30 alquileres en el último tiempo. El propietario hemos repetido ciclos y el propietario ya quiere, Sí, de ese mismo departamento, quiere Garantina. Tema ley de alquileres, quedó en el pasado, es un tango del pasado, pero no era una situación donde, en definitiva, sobre la situación de los abusos de unos pocos terminaban pagando el daño de unos muchos. Porque la ley de alquileres surge, no, el propietario me aumenta más de lo que debería. Ahora, yo me pongo de lado, el propietario no quiere que el inquilino se vaya, primero. El inquilino quiere tener buena relación, y ese ciclo era muy chiquito como para intervenir en el mercado, ¿no? ¿Cuál era la experiencia y cuál es la experiencia de antes y cuál es la experiencia ahora? Y mucho mejor ahora. Ah. En realidad la ley de alquileres lo que tenía era la inflación. Decir, lo que ahí estaba en juego, de toda la ley de alquileres. O sea, el problema era el Estado, que emitía más plata y generaba inflación. Exacto. No era el problema del inquilino propietario. La 27551 era clara, estaba bien. Sí, tenía algunas pequeñas cosas que modificar, pero el tema era la inflación y que quedaba totalmente desactualizado el propietario. Y al inquilino, después de golpe al año, se le explotaba. Después, con la 27737, creo que le reemplazó, que fue de 2 meses que hizo Massa, se hizo semestral, pero con un índice de casa propia que es ridículo. Pasa lo mismo. Lo que, sobre todo, siempre digo lo mismo, cuando hay una nueva ley de alquileres, nunca termina beneficiando a ninguna de las partes, y esta ley, puntualmente la que vivimos a partir del 2020, generó disconformidad con los propietarios y con los inquilinos. En general, el propietario en Argentina quiere tener la propiedad alquilada, si es que la tiene para ese fin. Entonces, tener que estar discutiendo precios que a la larga no benefician a nadie, porque la inflación no nos beneficia a nadie, esa es una parte que ya sabemos, discutiendo precios constantemente generaba un cansancio que a mí me pasó con más de un propietario que por ahí siempre ha tenido el mismo inquilino, ponerle 10 u 8 años,
Y con esta constante suba terminaba por ahí en 3 años desgastándose la relación porque le subía mucho, porque era lo que la ley decía, pero para el inquilino era mucho. Y a la larga lo que vos veías era que por ahí sacaba la propiedad del alquiler y la ponía en venta. Bien. Entonces también eso generó que haya una sobreoferta en el mercado. Yo tuve muchas propiedades que usualmente las alquilaban y entre el bajo rendimiento, generado sobre todo por la inflación con relación a la propiedad, con relación al valor del dólar, y el tema del desgaste del inquilino, que si se va, tengo que pintar la propiedad, ya me pierdo todo lo que cobré alquilando. En su momento el rendimiento era muy bajo, llegamos a tocar el 1%, una locura anual. Para mí fue nefasta. Y ahora que hay una libertad mayor, veo el mercado de alquileres puntualmente reactivado, totalmente reactivado. Perdón, y el tema del plazo de esa Sí. ley, el plazo era El terrible, plazo. porque tener un plazo de 3 años mínimo es ridículo. Hasta los inquilinos querían menor plazo de 1 año. Eso era algo muy ridículo Es que de incluso, esa no ley. sé si te pasó a vos también, Martín, a nosotros nos pasó de que de golpe bajó al 10% la oferta de alquileres que teníamos y ahora con el cambio de ley volvió a subir. Hoy hay una Se sobreoferta. alquilaban en un día. Sí, a veces literalmente. 2 horas las propiedades, pues Sí, no había oferta. Tengo el siguiente caso hipotético. Suponete que viene una persona, un inquilino, quiere alquilarles, trae un seguro como el de Garantina. ¿En qué se hace el contrato hoy? Porque hasta un periodo pasado todos querían dólares. Después se permitió dólares y ahora se hacen dólares o se hace en pesos. ¿Cómo se hace un contrato? ¿Qué Hoy- conviene? ¿Qué tengo que pensar? Hoy todo en pesos, salvo, todo en pesos, salvo. Qué loco, ¿no? Que ahora tenés Sí. libertad para hacer contrato en dólares, todos Y quieren se hacer volvió en pesos. todo a pesos. Salvo que vayas a Puerto Madero, que es en dólares. Si vas a los barrios top, que estamos hablando de Puerto Madero, Palermo, dentro de Palermo Cañitas, Belgrano, tenés algunos puntuales que se hacen en dólares. Bastantes que se hacen en dólares. Estás hablando de alquileres de $800 para arriba en esos tipos de departamentos, hasta monoambientes nuevos, en ese tipo de zonas. Si no, después todo lo demás es en pesos. ¿Y en tu caso Sí, también? en mi caso incluso yo llegué a tener un mismo propietario con 2 propiedades alquiladas, una en dólares y una en pesos. Y en su momento... Para que cada uno decida. El ejemplo más claro posible. Es genial. En su momento tenía el tema del contrato en dólares, es que por lo general no tiene un aumento o tiene un aumento muy bajo por ahí al año. ¿Sí? El contrato en pesos se va actualizando más constantemente y en una situación de estabilidad. A nosotros nos pasó con este cliente que en un momento el alquiler que tenía en dólares superaba ampliamente a la otra propiedad y con el tiempo terminó la propiedad que tenía alquilada en pesos superando, casi duplicando el alquiler que tenía en dólares porque había quedado muy planchado y en un contrato viejo de 3 años esa plancha se hace larga y se nota. Y algo muy particular ahí, cuando empezamos con los créditos, con los incrementos trimestrales, Sí. en cuanto se derogó la ley, al tiempo, cuando eran incrementos trimestrales por el ICL, tuve 4 casos que al tercer incremento no pudimos hacer el incremento, porque quedaba fuera de mercado. Hay un ejemplo puntual, un alquiler Qué buen punto ese. que empezó en 420, al tercer incremento debería estar en 1.400.000, hoy le estamos cobrando 750. O sea, vos me estás diciendo que el equilibrio de mercado, que si le aplicabas el ICL quedaba tan desfasado que le convenía romper el contrato de alquiler e ir a buscar a Alquilarse la mercado propiedad. un Exacto. valor, digamos, muy inferior al que le estaba Muy dando el inferior, ICL. sí. Muy buen dato ese La de mitad. mercado. Le ponemos un dron a la entrevista. Le ponemos un dron a la entrevista, volamos al cielo con Garantina y vamos a analizar cada uno de los mercados donde ustedes operan. Vamos a ver las joyas. ¿Cuál, en tu caso, operando en Flores, pero teniendo operaciones en zona norte, cómo es el mercado inmobiliario en zona norte? Estoy hablando de inmobiliario, estoy hablando comercial, estoy hablando de logística. Háblame de ese mercado. ¿Qué hay ahí? Zona norte es muy dispar. Tenés Cañitas, como te decía antes, en la zona de Palermo, que sería sacando Puerto Madero, que es algo, no lo tomo como barrio, es algo como una nube, es lo más caro Cañitas, y sacando la isla. y ¿Sigue barrios teniendo ese puntuales. polo gastronómico pujante o no tanto? ¿Se convirtió en más residencial?
Es residencial, ahí pasa algo muy puntual. Cuando vos tenés un alquiler comercial, gastronomía no funciona. Lo que es la calle Báez, donde están todos los boliches gastronómicos, bueno, ahora este año hay un tema, cerraron muchísimos locales gastronómicos. Porque cayó la gastronomía. Sí, muchísimo. Inclusive ahora Avenida Santa Fe, de Scalabrini Ortiz a Callao, no tiene vacancia, pero pasó a cuarto lugar gastronomía. Mirá. Cerraron muchísimo. Bueno, Palermo pasa lo mismo, Cañitas pasa lo mismo. Y me pasó con un local comercial que hicimos con Garantina esta semana, que iba a ser, siempre era gastronomía, café de especialidad, y después averiguaban y dice no va. Y se terminó con otro destino más, una fusión concept con ropa y café. Pero eso es lo que pasa a nivel comercial. Y a nivel residencial el metro cuadrado ahí es muy alto. Tenés un metro cuadrado de $4.500 a estrenar y te vas a $3.200 algo hasta 20 años. Bien. Y si te vas a Palermo Hollywood y Soho, ahí te baja el estrenar a más o menos 3.700 y estás en el usado menos de 10 años en 3.000. Bien. O sea, tenés mucha. Y si te vas a Belgrano R, tenés un usado hasta 50 años en 2.100. Hay viajamos con el dron, vamos a la símil Nueva York de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué la símil Nueva York? Todos los que son ochentosos recordarán haber comprado un Munro con la Estatua de la Libertad. Se vieron el Eternauta. Se vieron el Eternauta. Se vieron el Eternauta. La Estatua de la Libertad, venía Mitre. Hermoso. En un momento yo pensé que se trasladó y después dije, Munro, ahí, estamos acá, somos nosotros. Exactamente. Era como la avenida Avellaneda de los 80, ¿no? Sí, totalmente. La avenida de la Avellaneda de los 80. A ver, yo he hablado con clientes que me han contado de que pagaban la llave de un local lo mismo que valía un departamento para comprar, estrenar. O sea, era un lugar donde se movía mucho, había muchas marcas importadas de Estados Unidos, de Italia, zapatos italianos. De hecho, también está el cine, que eso generaba, también atraía ahí un estudio de filmación, el Lumington, ¿sí? Ahí justo atrás de la Estatua de la Libertad. Que eso también generaba un revuelo de gente conocida en la zona. Mirta Legrand, por ejemplo, filmó ahí, y era un lugar de amplio movimiento que hoy se está reconvirtiendo a una zona donde más que nada lo que se están haciendo son pequeños edificios, como está pasando también en Florida, porque al estar cerca de Panamericana, cerca de la Avenida General Paz, tenés accesos muy rápidos con esta ida de mucha gente a los barrios cerrados. Hay una movida importante de trasladar las oficinas desde microcentros, que ya vienen pasando hace varios años, hacia la provincia y acercarlas a lo que es tanto la General Paz como la Panamericana, para que la gente cuando llega desde Pilar no tenga que hacerse por ir a la General Paz o la Ilia y terminar en el microcentro, y acercar mucho más el tiempo. Ahí tenés en North Center varias empresas multinacionales en el edificio. Sí, incluso atrás está Bayer, todo. Si yo tengo que alquilar un local comercial, ¿qué me recomendarías? ¿Qué parte, digamos, de Mitre es muy amplia? Mitre es amplia, además tiene la intersección con Ugarte, la bajada de Panamericana, que se convierte en Vélez Sarsfield, y cuando se acerca a la estación tiene un movimiento muy fuerte. Hay mucha afluencia de peatonal. Porque Mitre hoy por hoy tiene mucho movimiento vehicular. Los sábados está explotado de gente, pero en la semana es más vehicular el asunto en Vélez Sarsfield, que estamos hablando de 2 cuadras, digamos, de un lado a otro. Ahí ya se convierte en peatonal. Vos tenés un centro que es Ugarte o Vélez Sarsfield y Mitre, que es el centro de Munro que genera, digamos, todo el movimiento comercial, y de ahí tenés marcas importantes, que eso levanta también. Soy fanático del tema de los centros comerciales a cielo abierto, la mayoría de la gente lo sabe, vos también lo sabés, y yo digo que el centro comercial es el pulmón de los barrios, a punto tanto que los desarrollos, Estados Unidos, ejemplo, el real estate, está muy vinculado al desarrollo del centro comercial. ¿Por qué? Porque si vos vas a poner un edificio, tenés que abastecerlo de una oferta de cercanía a ese edificio. Y eso lo blinda también con mayor nivel de infraestructura. Entonces el real estate y el comercio están muy vinculados. ¿Coinciden con esto? Sí, totalmente, sí. Fíjate lo que decís en Palermo, Distritos Arcos.
cómo empezó Distritos Arcos, después la ex bodega Giol, y después de ahí se fue moviendo todo en sintonía. Hoy tenés en Pacífico, el edificio se está haciendo, el proyecto que van a sacar el regimiento del Burrich para armar ahí un tema de oficinas clase A también. Todo eso van a haber edificios, oficinas, el edificio de Pacífico que se está haciendo ahora, la parte de Godoy Cruz, construcciones cuadra tras cuadra, todo ¿por dónde empezó? Por Distritos Arcos. Pregunta clave del programa. En tu zona, ¿dónde pondrías unos mangos? En tu zona, ¿dónde pondrías unos mangos? ¿En qué lugar? Tengo tal propiedad en alquilar, yo la compraría. Tengo tal inmueble para el que yo lo alquilaría. Jugátela, vendete. Una zona, Valvanera. Sí. Ahí tengo un departamento en venta. Sí. Valvanera tiene la mayor renta en alquileres hoy, porque compras barato y el alquiler no baja. Saavedra, Misiones, rondando la plaza. Bien. Ahí comprás 45 metros a $1.000 y pico, $1.200 el metro cuadrado y alquilás bien. Bien. Tenés una rentabilidad en dólares alta. Y después me iría como inversión a Saavedra, ¿sí? Cruzando Cabildo. Núñez, hoy es, como decía él, se están instalando, JP Morgan se instaló ahí por 10 años, creo que puso como $10 millones. Zona de Núñez, se están instalando todos entre Cabildo y Libertador. Entonces, si vas a comprar, no compres ahí, no podés estacionar, juega River, recitales, es un lío. Te vas a Saavedra, cruzás Cabildo y ahí está aumentando. Nachito, ¿dónde pongo unos mangos en la zona donde operás vos? Jugátela. Tenemos la ventaja de que Munro, Florida, se está expandiendo en altura porque hay unos pequeños edificios que se están pudiendo realizar y tenés una zona muy marcada de un lado de las vías hacia Fleming y de otro lado de las vías hacia Panamericana. Si tuviera que elegir para una propiedad, para tener una renta, un poco como dice él, la parte que es más barata para comprar es de las vías hacia Fleming, pero la parte donde hay un mayor revalúo en el valor de la propiedad para poner unos mangos e invertir, de las vías hacia Mitre e incluso Mitre pasando hacia Panamericana te permite otra tipología de edificación. Bien. Que por ahí vos de Mitre hacia Panamericana tenés departamentos que en la zona de Munro, por cuestiones de zonificación, no son muy normales, no se puede construir en una altura muy elevada, 10 pisos, 8 pisos, lo máximo son 5 y en algunos lugares 3. A través de Garantina no regalamos ladrillo, pero garantizamos seguro de caución para que ustedes puedan alquilar el ladrillo, pero además le damos experiencia. Miren lo que tengo esto acá atrás, se lo van a llevar ustedes a través de Garantina. Esto es para vos. Pesa, no, agarralo porque pesa, que se note. Mostramos siempre, acá regalamos matecito, acá regalamos termo. Espectacular. Acá regalamos set de asado, regalamos vino. Dentro del ladrillo ustedes se llevan una experiencia. Me gustó, espero la hayan disfrutado, se hayan sentido cómodo. Hablamos bien profundo del sector inmobiliario, lo bajamos a la calle. Aquel que tiene que alquilar o comprar se llevó info del mercado, nos gusta mucho eso. Aquel que efectivamente quiere analizar el real estate, creo que le dimos profundidad, siendo lo más ameno posible. Gracias amigos por estar en Donde Pongo Unos Mangos. Muchas gracias. Gracias. Terminó este contenido que estabas viendo, pero con Garantina ya estamos grabando el próximo. Actualidad, economía, real estate, testimonios, anécdotas y mucho más. ¿Dónde lo encontrás? En Donde Pongo Unos Mangos. Venite y suscríbete en este link porque no te podés perder el próximo contenido.